el, el mensaje de Daniel. Hola Tomás, buen día. Bien, ahí ya pusimos a grabar. Después nosotros compartimos esto por el link, por YouTube, el canal de YouTube de Micro, así que después también está a disposición. Pablo Bueno, ¿te Álvarez parece, desde Pablo? Tucumán. Muy bien. Y yo diría que vayamos arrancando. Acá nos Dale. saludan. Ah, ves, empezó a entrar toda la gente junto ahora. Carlos Barrantes desde Costa Rica. Hola Carlos. Desde Comodoro Rivadavia, Jorge Ontiveros, buenísimo. Bien, si te parece, Martín, Ley, vamos arrancando. Ahora ya se está grabando y después compartimos. Bueno, aprovecho ahí para saludarlo, Carlos Barrende, te mando un saludo. Con él estuvimos el año pasado. Vamos a comenzar entonces. Muy bien, Bien, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar de energías renovables. Primero presentar a quienes vamos a ser los distintos oradores de este evento. Por un lado vamos a tener a Pablo Rosenbeck, jefe de capacitación en el área en Buenos Aires, acá en Argentina. Luego tenemos a Eduardo Palma, jefe del Departamento de Didáctica en Chile. Por el lado de Colombia se integra Lady Milena, que representa como líder comercial de CTS Bogotá, Llanos Orientales. Y en el caso de quien les habla, Martín Nota, que estoy en el área de capacitación en el CTS Córdoba. Lo que es CTS es la sigla referente a Centro de Tecnología y Servicio, que de alguna manera son brazos o extensiones de las distintas unidades que tenemos. Bien, en la parte inferior a cada uno de los oradores van a encontrar el link a los WhatsApp, de manera tal que en caso de que necesiten alguna consulta particular, según la región en la cual se encuentren, bueno, puedan tener un contacto más directo. No obstante, después, a medida que se vaya desarrollando este webinar, vamos a ir agregando en el chat los distintos contactos para que ustedes los puedan tener, pero por ahí si están viéndolo desde un proyector, desde un monitor, lo pueden escanear con el teléfono y ya guardar los contactos para todo lo que es consultas en general de capacitación. Y aquellas que no sean de capacitación, nosotros las vamos a derivar al área correspondiente. La idea es que puedan tener un vínculo o una manera de poder llegar a nosotros. Bien, habiendo claro esto, comenzar un poco comentando lo que es el tipo de formación que ofrecemos y cómo está dividida el área de capacitación. En lo que es el área de capacitación tenemos por un lado lo que es formación profesional y por otro lado una división comercial. En cuanto a la formación profesional que nosotros tenemos disponible, se me fue el slide, perdón. Hablamos de formaciones presenciales en nuestras instalaciones, por eso mismo mostrábamos recién en las regiones en las cuales estamos, y ahí vamos a tener o van a poder acceder a distintas formaciones, distintos cursos que damos de distintas tecnologías que hacen a la automatización industrial. También tenemos la posibilidad de formaciones presenciales in company, formaciones que pueden ser bajo estándares que nosotros tenemos o bien adecuadas a la medida del cliente. ¿Sí? Nos toca casos donde tenemos por ahí un área de mantenimiento que necesita alguna formación específica, orientada al mantenimiento preventivo, orientada a ciertos componentes, entonces adecuamos nuestros programas de formación a la necesidad del cliente. La disponibilidad también de formaciones virtuales en el campo siempre de la automatización industrial, el desarrollo de webinars sobre distintas aplicaciones industriales, sobre distintas líneas de productos, como vamos a tener en el día de hoy, y también la posibilidad de jornadas técnicas in company, que son charlas que muchas veces ofrecemos como parte de nuestro servicio técnico, sobre todo para terminar de conocer y manipular los distintos componentes que comercializamos. En el aspecto de división comercial, nosotros tenemos la venta y distribución de insumos didácticos, algo vamos a ir hablando a lo largo de este webinar. Establecemos y priorizamos siempre una vinculación con instituciones educativas, ya que en las instituciones educativas es donde nacen quienes después van a comenzar a conocer y manipular este tipo de tecnología. Entonces, realizar
un apoyo al entorno educativo desde el área de la empresa consideramos que es muy importante y tenemos una participación activa en ferias y congresos en función de la región Ujú. geográfica donde nos ubiquemos. Pasando por lo que es la formación profesional, tenemos distintos tipos de formaciones presenciales que en el campo de la automatización industrial hablamos de formaciones de neumática, neumática general, neumática aplicada, con fuerte sesgo en aplicaciones industriales, mantenimiento de instalaciones y sistemas neumáticos, detecciones de fallas, reparaciones de componentes y todo lo que es el área de automatización con PLC, HMI y distintos tipos de periféricos. Como les mencionaba, la disponibilidad de tener cursos in company y cursos a medida, nosotros de alguna manera para poder facilitar la elección de un curso a medida, tenemos de alguna manera tres ejes que nos permiten diferenciar. El primero, abocado a lo que es neumática industrial. El segundo, lo que es la parte de electroneumática, es decir, incorporamos todo lo que es lógica RL, sensórica y demás. Y luego lo que es automatización y control, donde entramos con la parte de PLC, HMI, redes y los contenidos necesarios. Entonces, en base a esos tres núcleos que podríamos definir, bueno, podemos adecuar capacitaciones a medida en función de la necesidad del cliente. En cuanto a la modalidad de los webinars, como que estamos llevando a cabo ahora, nosotros tenemos distintos webinars que están previstos en nuestro calendario, que pueden acceder a través de la página web de capacitación, que seguramente se lo vamos a compartir en unos momentos a través del chat, donde vamos a ir trabajando distintas temáticas. En algunos casos son temáticas específicas como energía renovable, simulación con PLC. En otros casos presentamos nuestra línea didáctica, ya que nosotros somos fabricantes de insumos de automatización industrial, comercializamos productos y también tenemos una división de la parte didáctica, donde lo que buscamos es que esos productos que tenemos disponibles en nuestro catálogo formen parte de un panel didáctico o de un tablero didáctico para poder hacer todas las prácticas, teniendo en cuenta los beneficios que tiene poder realizar prácticas en un entorno seguro, donde si cometo algún error, justamente es parte del aprendizaje, y también teniendo en cuenta de que los insumos con los cuales yo estoy haciendo esas prácticas son insumos reales. Es decir, que si yo salgo de mi tablero didáctico y me voy a un escenario industrial real, voy a ver exactamente los mismos componentes. Por supuesto, a lo mejor en la parte didáctica, en algunos casos vamos a utilizar variables o insumos de menor tamaño para optimizar los espacios, pero son variables que encontramos en catálogo y que están aplicables en la industria en general. En lo que es jornadas técnicas, como habíamos mencionado inicialmente, respetando los ejes que estuvimos viendo, tenemos algunas charlas orientadas a lo que es la automatización neumática, charlas orientadas a la electroneumática y algunas aplicaciones en lo que es vacío en la automatización. Bien, habiendo hecho ese recorrido por lo que sería nuestro trayecto en la parte de formación, pasando a lo que es la parte de visión comercial, esto es un poco sintetiza lo que estábamos conversando recién. Hablamos de componentes industriales didácticos. Estas son imágenes reales de productos didácticos nuestros, de la línea micro, donde todos los componentes que yo tengo montados en estos paneles didácticos, como decimos recién, son componentes de catálogo. Y este es un punto que, si bien lo reiteramos porque lo mencionamos en varias oportunidades, es importante destacar ya que no es algo que está simulado con un fin didáctico o que está resuelto con una calidad inferior por ser una propuesta didáctica. Todo lo contrario, la idea es poder tener un primer paso de entrenamiento lo más cercano a la realidad posible. Es decir, que lo que faltaría de esto es ya encontrar todos los elementos montados en un automatismo, en una máquina, y trabajar sobre esa máquina, que sería ya la aplicación de campo. Entonces, para lograr esa transición desde quien conoce poco o nada del tema a pasar a manipular un automatismo, bueno, en esa línea, en esa complejidad creciente, están orientados este tipo de dispositivos. En este caso hablamos de que son productos totalmente compatibles. Tenemos más de 60 años de experiencia en esta temática, en el desarrollo y en la optimización de este tipo de insumos. Por supuesto que ofrecemos todo lo que es el servicio de mantenimiento y reparación
en el caso de estos componentes. Cada tablero tiene una inducción a su uso, es decir, nosotros brindamos una capacitación de cómo utilizar con el objetivo de sacarle el mayor provecho posible. Tenemos la ficha técnica con los despieces completos de cada componente. Hablamos de estas soluciones a medida donde en el caso de los paneles didácticos también tenemos la posibilidad de generar ciertas opciones customizables. Por eso es que si ustedes recorren después el catálogo de capacitación que tenemos disponible en la web, van a ver que hay bancos estándares y muchas soluciones que se fueron armando en función de necesidades de clientes, que en algunos casos se fueron replicando para diversas aplicaciones. Ujú. Y finalmente, como diferencial técnico, el tipo de sistema de anclaje que tenemos, las formas de conexiones, los conectores banana que utilizamos con un fin didáctico y la posibilidad en algunos de los tableros de hacer uso de ambas caras, lo cual nos permite tener mayor cantidad de personas en una misma unidad de trabajo para optimizar recursos y tiempos. Bien, habiendo mencionado esto, mostrarles que dentro de nuestra línea didáctica atacamos distintas áreas, la neumática, la electroneumática, la automatización, control mediante PLC y HMI, energías renovables, hidráulicas e industria 4.0. El objetivo del webinar de hoy es centrarnos en lo que es energías renovables, que vamos a empezar a conversar a continuación. En cuanto a lo que es energías renovables, mostrarles primero nuestro panel didáctico estándar. Esto va a estar orientado de la siguiente forma. Ahora vamos a ir viendo algo de información complementaria de lo que es este panel, luego algunos fundamentos de energías renovables para entender el origen que tiene este panel y finalmente una demostración con algunos aspectos técnicos y algún video que puede resumir las interacciones que se pueden hacer con este tipo de paneles. En este caso es un banco de energías renovables que a aquellos que les interese, acá aparece en pantalla el código 0900 021 022 para poder realizar las consultas necesarias. Es un banco que tiene un enfoque en generación de energía solar y energía eólica y está orientado hacia un entrenamiento con alta proyección futura. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Acá vemos una foto real de nuestro banco didáctico de energías renovables. Como síntesis, nosotros pensamos que este banco es una herramienta digital que nos permite comprender y gestionar energías renovables. Dentro de esas energías del campo de las energías renovables, puntualmente atacamos la energía solar y la energía eólica. En lo que es energía solar, mediante luz solar, interviene un panel fotovoltaico, logramos la generación de corriente eléctrica y en el caso de la energía eólica, mediante el viento y una turbina, intervenimos en un generador y logramos la generación de corriente eléctrica. Estoy sintetizando los puntos que más adelante iremos explayando. Esto nos permite conversar sobre, cuando uno empieza a entrar en todo esto de la generación de energía, poder teóricamente indagar sobre lo que son los tipos de conexiones on-grid y off-grid, y eso lo podemos llevar a cabo mediante un tablero donde vamos a tener módulos didácticos que se encuentran en la parte superior. Acá voy a poner el puntero para que resulte más cómodo. Lo voy a hacer de esta manera. En esta parte superior, ahí está. Acá está señalado con rojo. Vamos a encontrar todos los módulos didácticos que nos van a permitir realizar mediciones y diversos tipos de conexiones. Vamos a encontrar un panel principal, el cual va a permitir energizar o desenergizar a todo este panel, incluido algunos testigos luminosos y una parada de emergencia. Vamos a encontrar una zona de bornes para la conexión de los paneles fotovoltaicos. Vamos a encontrar unos bornes para la conexión de toda la parte de energía eólica. Vamos a encontrar la activación de un foco halógeno, que después vamos a indagar un poco su aplicación, pero básicamente recuerden que es un banco de energías renovables donde tenemos que también simular lo que sería la luz solar y simular lo que es el viento, más allá de que estos paneles los podríamos exponer a la luz solar, pero está pensado para que si estamos en un entorno cerrado, lo mismo podemos hacer este tipo de demostraciones. Todo lo que es borne de baterías,
vamos a encontrar una serie de cajoneras con distintos componentes y luego en la parte inferior el apartado de las baterías propiamente dicho. Eso sería lo que compone rápidamente a nuestro panel. Eh, Voy a sacar esta parte de acá. Básicamente, de lo que vamos a ir conversando hoy, vamos a citar dos ejemplos o dos experimentos típicos. Por supuesto que podríamos indagar más, pero por un lado, para entender las dos tecnologías, podríamos hacer una comprensión básica de lo que es el sistema de generación de energía fotovoltaica, donde básicamente lo que se intenta reproducir luego en el tablero es mediante la energía solar captada por un panel solar, intervenir en un controlador, generando el vínculo con las baterías y podríamos tener la alimentación directa a cargas de corriente continua o bien pasando por un inversor, ir a lo que serían cargas de corriente alterna para, por ejemplo, en el caso de lo que sería Argentina, mediante una tensión de 220 en alterna, poder generar la alimentación de insumos domésticos. De la misma manera, podríamos plantear un inicio, una inducción inicial a una comprensión básica sobre los principios y componentes que tiene la generación de energía eólica, donde planteamos un esquema similar que tiene algunas diferencias con el esquema solar que habíamos mencionado, pero básicamente nosotros, mediante el viento que va a ser captado por esta turbina, con su correspondiente transformación, entramos en un controlador vinculado con las baterías y acá de nuevo tenemos la posibilidad de alimentación de cargas continuas o mediante un inversor la alimentación de cargas de corriente alterna para lo que sería la parte domiciliaria. Bien, eso es un poco el objetivo de esta primera parte, es poner en foco dónde estamos parados con nuestra propuesta de bancos de energías renovables. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, mi compañera Lady va a comentar un poquito sobre los fundamentos de las energías renovables para luego pasar a Pablo con una demostración práctica de este tablero. Te cedo la palabra a vos, Lady. Muchas gracias, Martín. Muy buenos días para todos. Pues efectivamente, como mencionaba Martín, la idea es acá entrar un poquito en materia ya para profundizar más adelante en efecto en nuestro producto. Y pues vamos a empezar por fundamentos básicos. Desde el principio, pues, ¿por qué se genera esta transición de energías? Recordemos que pues obviamente a través de la historia hemos visto la necesidad y el impacto que ha tenido el tema de todos los combustibles fósiles para el desarrollo industrial. Tenemos pues el carbón, el petróleo, el gas natural como unos referentes para todo lo que de hecho todavía hoy en día manejamos, que está generándonos pues toda esta electricidad. Sin embargo, pues estos son unos recursos que también nos han traído muchos retos. Nos están generando emisiones de gases de efecto invernadero, lo que nos ha traído el calentamiento global, el cambio climático. También otro tema es que es pues un recurso limitado. Lo que no nos favorece, pues no son fuentes no renovables, es decir, ellas se agotan. Eso también, este tipo de energías nos está generando un impacto ambiental, está pues generando contaminación en el aire, en el agua, en el suelo, y pues eso está alterando bastante los ecosistemas. Y pues obviamente con el crecimiento de la población y el desarrollo tan rápido que están teniendo todas las industrias, pues está generando una mayor demanda energética. Entonces, todos estos retos que nos está trayendo la generación de energía tradicional es la que nos ha llevado a considerar, a buscar y a evaluar nuevas fuentes de energía. ¿Me ayudas con el siguiente slide, porfis? Ahí Gracias. está. Y ahí es donde surgen pues las energías renovables, que básicamente son esa transición hacia una energía más limpia, más eficiente, más sostenible. Bueno, estas energías pues son fuentes que provienen de recursos naturales, se pueden regenerar continuamente y que cuentan con una disponibilidad a escala humana, podríamos decir, inagotable, de las que actualmente se conocen y parte de ellas ya se están implementando unas más que otras. Tenemos pues la energía, perdóname, te devuelves un momento, porfis. Sí, perdón. Sí, sí. Ay, gracias.
Tenemos la energía solar, que pues aprovecha la radiación del sol para producir electricidad. Tenemos la eólica, que convierte la energía del viento en energía eléctrica mediante aerogeneradores, que por ahí ya tenemos algunos que están trabajando bastante con estos equipos. Tenemos la energía hidráulica, pues que utiliza el movimiento del agua para generar la electricidad. Y dos que también se están trabajando, aunque no son muy populares a nivel mundial, pero que ya se están utilizando, implementando para generar energía, que es la biomasa, que aprovecha todo lo que es la materia orgánica para producir energía, y la geotérmica, que utiliza el calor interno de la Tierra. Entonces, ya existen, ya se están implementando, pero pues sí hay desarrollos en unas más, se han trabajado mucho más y se han generado mucha más eficacia en unas que en otras, pero pues estas son las que hasta el momento se están trabajando ya. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y de acá pues vamos, digamos que a hablar parte de lo que ya mencionaba Martín, y es que sin importar cuál fuente de energía nosotros tengamos, el principio de la generación o la transformación a energía eléctrica es el mismo. Vamos a contar con un recurso natural, el cual necesitamos poderlos captar de alguna manera, que en el ejemplo que nos daba Martín, por ejemplo, para el tema de energía solar tenemos los paneles solares, para la parte de energía eólica tenemos los aerogeneradores, y de ahí vamos a realizar una conversión para pasar de esa fuente de energía que estamos captando a la electricidad. En este caso, ahí pasamos ya a una parte de control y protección que vienen todos los controladores, como también nos estaba mostrando Martín en presentaciones anteriores. Y pasamos a la parte de almacenamiento. Esta parte de almacenamiento nos va a ayudar también a que cuando haya una generación excedente de consumo, pues no se vaya a perder si de pronto no se está generando esa demanda en el momento. Viene la etapa de conversión, ya sea que la vamos a utilizar en DC, pues no se utiliza esta etapa, o en AC con nuestros inversores para este tipo de transformación. Y ya pues tendríamos esta fuente de energía transformada de parte natural a un consumo eléctrico que podamos ya ingresarlo a nuestra red respectiva. Entonces, esto era como un abrebocas de lo que queríamos mencionar respecto a los fundamentos. Básicamente, el enfoque de esto es reconocer que se están necesitando alternativas para la generación de energía eléctrica, y pues como compañía que tiene conocimiento y aceptamos ya esa realidad, pues estamos también generando equipos que les ayuden a comprender estas nuevas tecnologías y a poder empezar a implementar y hacer prácticas para realmente ejercer o ejecutar estas transformaciones y tener pues esas habilidades para mantenernos a la vanguardia. Básicamente esa era la parte que quería presentarles. Ya nos va a acompañar Pablo para hacer nuestra respectiva presentación de ya todo lo que son la parte técnica del Banco de Energías Renovables que nos hizo introducción Martín. Entonces, ahí te dejo, Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Súper claro los dos. Espectacular. Y arranco un poco desde lo que estaban comentando mis compañeros y sobre todo asociándolo con una empresa como la nuestra que tiene más que ver con la automatización industrial, ¿no? Entonces, todo esto de las energías renovables tiene directa relación en un par de aspectos. El primer aspecto en el que yo le encuentro una relación, más allá ahora que vamos a entrar en el detalle técnico de nuestro banco de trabajo, pero pensemos también que un poco en la definición de lo que es la industria 4.0, digamos, ¿no? La era industrial que estamos atravesando. El tema de las energías renovables es algo presente porque las empresas deberíamos tender a ser lo más sustentable posibles en cuanto al consumo energético, ¿no? Entonces, por eso es muy posible que en varias empresas, en varias plantas de producción, encuentren que en los techos, ¿no? De las naves de producción se encuentren paneles solares, y eso tiene que ver con que de esa forma parte de la energía que consumimos para producir, que es mucha siempre, se pueda regenerar. O sea, que se pueda generar a partir de la energía solar. Y hay también un punto muy importante ahí, y es que una de las tecnologías, como comentaba Martín al principio,
es la posibilidad de tener una generación, por ejemplo, solar o eólica, pero vayamos puntualmente a la solar, que es la que más generalmente aparece en las plantas industriales ubicadas en las urbes, es que yo puedo devolver energía a la red. Es decir, si yo no estoy consumiendo toda la energía que genero, esa energía también la puedo devolver a la red. O sea, ya hay legislaciones prácticamente en todos los países de la región donde nosotros podemos generar energía eléctrica a partir, por ejemplo, de colectores solares y enviarla a la red de manera de devolver energía. O sea que cuando no estoy consumiendo toda la energía que genero, puedo devolver a la red y eso obviamente también impacta en dos frentes. Uno, el más visible es el económico, porque la empresa tiene una facturación eléctrica mucho menor, digamos, o sea, tiene un beneficio impositivo en cuanto a lo que es el consumo eléctrico. Y por el otro lado también no estamos consumiendo energía de la red que termina siendo la misma red que alimenta las ciudades o los hogares, ¿no? Entonces digo, todo el gran consumo que tiene la industria para producir, también a partir de las energías renovables, se puede aprovechar en las industrias y claramente las industrias que tienen esa visión, que intentan certificar normas de calidad que tienen que ver con el medio ambiente, como las ISO 14000, seguramente van en esa línea. Eso por un lado. Por otro lado, otro aspecto importante también tiene que ver con la automatización, porque digo, nosotros digamos, en el uso de la energía renovable tenemos niveles de automatización que pueden ser o no suministrados por un PLC. Si ustedes nos vienen siguiendo en algunas charlas que ya dictamos este año con mis dos colegas, lo que venimos trabajando también es mucho en la automatización basada en lo que es los autómatas programables. Nosotros básicamente somos especialistas en la automatización. En ese sentido, digamos, yo podría utilizar un PLC para formar parte de eso. ¿Por qué? Porque yo también lo que tengo hoy es en el mercado muchos dispositivos que son medidores de energía, con lo cual yo también podría ser parte de ese automatismo de la energía, ¿no? En qué momento tomo energía de la red o tomo energía de lo que genero a partir de un PLC. Pero con la misma arquitectura electrónica, en el mercado existen ya dispositivos que son para la automatización de la energía, ¿no? O sea, es decir, yo puedo tener una generación, por ejemplo, con paneles solares o eólica, ya tener dispositivos electrónicos que pueden suministrar esa automatización. Por lo tanto, tranquilamente, con protocolos de comunicación estándar, yo podría vincular esa medición de energía y esos drivers que son para la generación solar eólica con la automatización con PLC, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tablero nuestro equipo, nuestro driver, digamos, híbrido, tiene una conexión RS232, entonces yo podría hacer formar parte de eso un automatismo tranquilamente, ¿no? O sea, eso forma parte de lo mismo. Un poco con esto, como para darles una introducción, ¿no? Por un lado, la industria 4.0, que invita a que las empresas sean más sustentables, y por otro lado, los niveles de automatización que podemos incorporar. Que insisto, no solamente hay que pensar en el PLC como la solución tangible, sino el PLC como la arquitectura de la lógica programable que aplica para el control. Otro concepto que aparece mucho dentro de lo que es la industria 4.0 o la modernidad, digamos, de lo sustentable, son las smart grid, ¿no? O sea, las ciudades inteligentes. Y piensen que ahí también pasa exactamente lo mismo, ¿no? La iluminación a partir de la automatización. Cuando se habla de digamos, una smart grid, es decir, una, una red de alimentación eléctrica inteligente, obviamente tiene que ver con la automatización. Y como siempre explicamos en la automatización, de hecho, si no, después nos pueden pedir que les compartamos algunos de los videos que dimos de charlas sobre PLC. En la automatización lo importante es la medición. Entonces, si nosotros estamos midiendo qué cantidad de energía estamos consumiendo y estamos midiendo qué cantidad de energía estamos generando y en qué momento necesitamos administrar esa energía, entonces a partir de ahí la podemos automatizar. Insisto, puede ser con el PLC o puede ser con un equipo dedicado justamente para la automatización de sistemas de energización, ¿no? Siempre hay que tratar de bajar a ejemplos bien concretos, pero también un poco el uso inteligente de la energía no tiene solamente que ver con generar, sino también con gastar de manera óptima. Entonces, fíjense también cómo
otra tecnología que ingresa dentro de la lógica de la automatización, que tiene que ver con las energías renovables, y es un poco lo que tratamos de hacer nosotros con nuestros equipos y con nuestras capacitaciones, es llevarlo hacia el lado de la domótica. Porque así como nosotros, como insisto, no somos especialistas en la automatización industrial, yo podría llevar los mismos conceptos de la automatización industrial a la automatización de lo doméstico. Vale decir, iluminar cuando es necesario iluminar, calefaccionar cuando es necesario calefaccionar, y para que eso sea automático no me queda más que medir la luminosidad y la temperatura, y a partir de ahí administrar cómo consumo la energía. Entonces, desde el punto de vista de la automatización, por eso el título del webinar que pensábamos para hoy, tiene que ver con que nosotros, a partir de conocer energías renovables y de cómo generarlas, y también por otro lado, conocer cómo automatizar, podemos mezclar esas dos cosas y juntarlas en un solo eje, que uno de los ejemplos es la domótica, ¿no? En nuestro caso, que somos del departamento de didáctica y que tratamos de tener vínculo con instituciones educativas, muchas veces el consejo viene un poco por ahí, digamos, ¿no? O sea, ¿qué campo de aplicación yo le puedo encontrar, más allá de los diversos, como para enfocar a los alumnos y a las alumnas a que puedan estudiar estas tecnologías? La domótica es uno muy posible, ¿no? Aprovechar la generación y aprovechar la automatización para optimizar los recursos energéticos que, como podemos ver hoy por hoy digamos, en la realidad del mundo y en las noticias que nos llegan todos los días, no es un tema menor el tema de la energía, ¿no? Y como comentaba muy acertadamente Ley, eh, fíjense que el tema de los combustibles fósiles, lo que conocemos como el petróleo, fíjense, digamos, la demanda que hay y ya como la demanda de adueñarse, ¿no? Del petróleo que queda en el mundo, porque es un recurso finito, ¿no? Podemos entender ahí los conflictos bélicos que hay en Irán. Quiere decir, todo eso tiene que ver con que la energía es un tema altamente complejo, cada vez más complejo, y todas estas tecnologías, como la energía eólica, por ejemplo, vienen de países donde justamente nos sobran, ¿no? Los recursos energéticos. Yo recuerdo haber viajado en el 2006-2007 a Alemania y ya empezaba a ver molinos eólicos por todos lados, empezaba a ver que la iluminación en todos los cuartos, en todos los hoteles, estaba automatizada, el consumo de agua, no había canilla que no estuviera temporizada, ¿no? Grifo. Y eso tiene que ver con qué? Con que justamente Alemania no tiene recursos naturales, no tiene grandes ríos, no tiene gas, no tiene electricidad, y mucha de esta tecnología se generó ahí. Claramente en Latinoamérica, que no tenemos justamente un problema de recursos naturales, acá el problema es otro, ¿no? Justamente es cómo aprovecharlo y cómo hacer precisamente para que no se queden con nuestros recursos, ¿no? Que no es un detalle menor. Para entrar a explicarles sobre el equipo, que es muy interesante, el equipo que tenemos acá, nosotros en Micro, ahí como les deja Martín en pantalla, abarca dos tecnologías: las energías renovables por el lado de la generación solar y de la generación eólica. Eso quiere decir que vamos a poder trabajar con ambas tecnologías. Para eso, ahí ustedes pueden ver, voy a poner los lentes así yo también lo veo bien. Podés señalar, Martín, donde está el controlador, el que está a la derecha de la foto, ese mismo. Muy bien, qué bueno es tener compañeros de trabajo como los que yo tengo. Ese controlador lo que hace es toma la generación de los paneles solares y toma la generación del generador eólico. Y entonces, a partir de ahí, yo puedo programar ese controlador, es programarle, es un controlador genérico, donde yo puedo programar, digamos, primero, ese controlador está sensando el nivel de la batería y ese controlador lo que hace es administrar cómo se carga la batería. Otra cosa muy interesante que se aprende muchísimo cuando trabajamos con energías renovables es sobre sistemas de acumulación. Yo no puedo cargar en cualquier batería, ¿sí? Ese es un punto. El otro punto es, yo tengo que cargar la batería de manera controlada. Para eso se utiliza una técnica que es de PWM, de modulación por ancho de pulso, porque si yo cargo a la batería todo el tiempo con la máxima tensión, a la batería le bajo la vida útil, ¿no? Entonces, en este caso, ese controlador lo que alimenta está sensando qué nivel tengo de tensión y va cargando lo necesario enviando pulsos, ¿no? Modula ancho de pulso. O sea que ese controlador se encarga de la carga de la batería tomando tanto de lo solar como lo eólico. Y puedo probar, es decir,
uno de los ensayos que podemos hacer con el equipo es si está generando más lo solar o está generando lo más de lo eólico, cuál de las dos puede tomar o si es que toma las dos. O sea que toda la administración de cómo voy a cargar las baterías, que es el centro de todo esto, se hace con ese controlador, ¿sí? Que son controladores genéricos, por eso le decía, ¿no? Yo solamente no pensaría en PLCs, sino que estos controladores, que tienen un poco una arquitectura similar, un procesador, sensores a la entrada y después salida, lo que hacen es poder administrar la carga de la batería. ¿Por qué es central el tema de la batería? ¿Podemos mostrar ahí, Martín, que está abajo el cajón donde están las baterías? Espectacular. O sea, ¿por qué debemos acumular en baterías? Y por qué es muy importante conocer sobre cómo cargo las baterías, qué tipo de baterías tengo en el mercado y por qué se usan sí o sí baterías. ¿Por qué no se utiliza directamente la generación renovable? Porque una de las cosas que comentaba Lady hace un ratito es que cuando yo tengo combustibles fósiles, como puede ser el petróleo, o puedo generar gas, yo como que no tengo dimensión de en qué momento se está generando, está más o menos, porque yo soy un usuario al cual la energía ya me llega generada y consumo. Pero es una energía mucho más pareja de generación. Es decir, en el caso de la Argentina, por ejemplo, les puedo contar que lo conozco bien, digamos, nuestra mayor parte de generación eléctrica, nuestra matriz eléctrica se basa en el gas. Nosotros tenemos turbinas, digamos, que se alimentan a gas y esas turbinas alimentadas a gas, o sea, quemando gas, generamos energía eléctrica, ¿no? Todo esto da grandes debates también paralelos a cómo se utiliza la energía. Pero técnicamente, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo me baso en la energía eólica, no tengo yo un viento parejo en las 24 horas del día. Tengo picos de viento, ¿sí? Mayor viento, menor viento, tengo momentos del día. Tengo incluso a veces vientos que no son óptimos para la generación, porque incluso pueden ser muy grandes. Entonces, cuando yo genero con eólico, necesito acumular. ¿Por qué? Porque puede ser que en el momento de mayor generación yo no tenga la máxima demanda. Entonces, para cuando tenga demanda, quizás no tenga viento. Por eso tengo que hacerlo acumulando en baterías. Y lo mismo pasa con la energía solar, ¿no? Que es incluso un poco más evidente. Quizás, por ejemplo, ahora que estamos en pleno mediodía acá en Buenos Aires, si yo pusiera un panel solar al sol, genera mucho, pero dentro de un par de horas cayendo la tarde, empieza a generar menos. Y seguramente yo no tengo el máximo consumo en este momento. Entonces, debo acumular en baterías. Lo interesante es que cuando enseñamos todo esto, enseñamos mucho de electricidad, de electrotecnia, ¿no? Porque cómo acumulo en baterías, cómo aumento la cantidad de corriente, cómo podría aumentar la cantidad de voltaje. Y en base a las baterías, ahí sucede toda la magia digamos, de la energía renovable. Si podemos pasar al otro slide, Martín, por favor. Ahí, bien, perfecto. Ahí un poco el controlador en un detalle, ahí le hicimos un zoom a una foto para poderles mostrar. Estos equipos, obviamente, además de la capacitación de parte nuestra y de la ayuda, la colaboración en la puesta en marcha y todo lo que tiene que ver con el asesoramiento técnico, además de eso, viene con un manual. Estas fotos las tomamos del manual. Si se fijan ahí, no sé, Martín, si podés señalar, por favor, el RC232 que está debajo del controlador. ¿Eh? Acá. Ahí lo que le comentaba antes cuando estaba iniciando mi parte, digamos, ¿no? Que yo tengo salida de datos desde el generador para poderlos utilizar por comunicación del tipo serial. Después, como se puede ver ahí, desde la izquierda vienen las baterías que tienen que estar conectadas. Obviamente, ese controlador tiene unos bornes, pero nosotros le ponemos ficha banana totalmente aislada para que sea seguro para manipular con los alumnos e incluso en un accidente que se puedan tocar los bornes, hacer un cortocircuito, eso no va a pasar, los cables están completamente aislados. Después por un lado conectamos el generador eólico, que es lo que se ve abajo de las baterías, y por el otro lado a la derecha tenemos los dos paneles solares. ¿Sí? Avanzamos un slide más, Martín. Sí, dame un minuto que Sí, tranquilo, borro no la pasa nada. anotación. No pasa nada. Bien, ahí está. Ahora sí. Bien, ahí el,
el detalle de lo que es el generador eólico. Muy interesante. Yo he usado varios equipos de energías renovables para dar cursos. Este me parece muy interesante, el eólico, por en el sentido de que yo no tengo la simulación de un generador movido por un motor. Tengo la simulación, ahí después les vamos a compartir un video que hicimos. Era muy difícil poderlo mostrar 100% en vivo, es un poco ruidoso. Este turboventilador, no sé ahí si lo puedes señalar, Martín, trabaja con un motor trifásico, en este caso es 220, en el caso de Argentina, perdón, es 380 volt, ¿sí? Trifásica. Los auriculares. Eso se puede generar, digamos, genera el viento que después termina excitando a las paletas eólicas, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos también es ensayar cómo va variando el viento y cómo eso puede afectar a la generación eólica. Lo que tiene adelante el turboventilador, ahí Martín, si lo querés poner otra vez, ahí está, Sí, es sí, eso nos sí. permite medir la velocidad y la dirección del viento y se conecta de manera inalámbrica a un controlador que ahora después les voy a pasar a mostrar. Entonces, todo eso es para la parte de energía eléctrica. Entonces, yo tengo que conectar, digamos, por un lado la turbina que genera la simulación del viento y por otro lado el generador eólico. Si pasamos al próximo slide, Martín, por favor, ahí a la derecha ven el detalle de cómo es el instrumento con el cual de manera inalámbrica estamos midiendo un poco también la dirección, digamos, la velocidad del viento. Y fíjense que todo eso es, digamos, en función de poder hacer ensayos un poco más reales, digamos, ¿no? Creo que la eólica es la más difícil de simular, justamente porque yo quiero dar clase dentro de un aula, ¿no? Entonces mucho viento ahí no podría tener. Por eso hay varios equipos educativos de energías renovables que tienen una visión un poco más acotada, digamos, ¿no? Simplemente tienen un motor que lo acoplan y lo hacen generar. En este caso puedo jugar con el viento, para mí fue el que más me resultó interesante. También ahí a la izquierda vemos lo que son los paneles solares. Hay dos paneles solares que obviamente puedo jugar con cómo los voy a conectar. ¿Y qué sucede? El panel solar, más allá del tipo de panel solar, realmente necesita la longitud de onda del sol para poder generar. Cuando nosotros hablamos de que necesita luz, en realidad más que la luz, lo importante es la longitud de onda. Y para eso hay que imitar una luz lo más cálida posible, de manera que tenga una longitud de onda similar a la del sol. Claramente, si yo estoy dando clase dentro de un aula o en el caso de muchos de nosotros que damos clase en universidades o en institutos por la noche, ahí no podríamos hacer mucha energía solar posible, entonces tiene esa lámpara, ¿no? Ahí no sé si Martín puede señalar la lámpara, que genera una luz hipercálida, ahora lo van a ver en el video, y con eso puedo trabajar de noche también. O sea que ahí tenemos cómo generamos energía solar y cómo generamos energía eólica. Si puedes pasar al próximo slide, Martín. Hay un poco también para comentarles la otra cosa interesante, ¿no? Porque si ustedes básicamente saben lo básico de electricidad, que estimo que la mayoría sí. De hecho, ahí veo conectado a un colega, Darío Suárez, que es profesor de electromecánica también, acá de Argentina. O sea, la batería acumula energía, pero de manera de, digamos, de voltaje en continua, digamos, ¿no? Yo puedo tener 12 volts, 24 volts de continua. Entonces, ¿qué sucede con la energía renovable? Incluso a nivel doméstico, eh, cuando yo quiero conectar algo que es monofásico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, 220 volts, en el caso de otros países de la región, 110 volts, pero de corriente alterna. Tengo que generar esa corriente alterna. Es decir, los sistemas de energías renovables, los solares y los eólicos, nos permiten generar continua y los debo convertir a alterna. Para eso, ese dispositivo que vemos como el controlador, en realidad cumple la función de un inversor. Con módulos de transistores tipo IGBT, lo que hago es tomar la corriente continua, digamos, modularla
para que termine comportándose, o sea, yo genero desde la continua, puedo modularla con la conmutación de esos transistores IGBT para que se transforme en una señal de corriente alterna. O sea que eso es lo que se conoce como inversor. Hay equipos más sencillos, no tan complejos como este, que son los que se venden, por ejemplo, para los automóviles, para las camionetas, para que vos desde tu batería de 12 o de 24 volt en el caso del camión, puedas tener 220 volt. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde yo a la continua la puedo transformar en alterna. ¿Sí? O sea que a partir de la acumulación de las baterías, puedo tener alterna. Y eso es importante. ¿Para qué? Yo pueda convertir a alterna, el nivel de las baterías tiene que estar en un rango aceptable. Si no, el mismo controlador te da una alarma y no te deja generar. ¿Por qué? Porque la alterna no se va a generar desde la energía que está entrando renovable, ya sea solar o eólica, sino que se genera a partir de la tensión que tomo estabilizada desde las baterías. Entonces, yo tengo la tensión estable en las baterías, mis 12 volt o mis 24 volt en las baterías, con eso transformo con este driver, con el inversor, genero la alterna y la energía solar o la eólica siguen alimentando las baterías para que no se descarguen. Si no tuviera carga en las baterías, no podría generar la alterna. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo conecto el generador solar o el generador eólico con pleno viento y el generador solar en pleno mediodía con pleno sol, no podría generar la señal alterna si no es que tengo las baterías, porque insisto, es una situación de estabilidad en la tensión. Y es muy importante lo que le decía al principio, que lo recalco, porque he visto varios sistemas que a veces son un poco más caseros, ¿no? Y no está bien logrado eso. Si yo para cargar una batería, no pongo un cargador de batería como tiene esto, en definitiva, este componente que vemos ahí, el que estamos, ¿puedes señalar ahí el controlador, Martín, por favor? Si querés pintarlo. Ahí está, perfecto. Eso cumple la función de administrar desde dónde tomo la energía y de cargar la batería, además de hacer de inversor. O sea que todo el sistema está justamente ahí, ¿sí? Y hay controladores que tienen diferentes protocolos de comunicación. Hay con Ethernet, o sea que se puede formar parte de una red tranquilamente con eso, ¿sí? O sea que si ustedes quisieran en sus domicilios tener una generación, por ejemplo, con paneles solares, seguramente van a comprar un dispositivo como ese, ¿no? Sin duda, no hay otra función, no hay forma de hacerlo que no sea así. No sé, Martín, si querés pasar uno más. Ahí Bueno, ya ahí tenemos están el los video. videos. Ahí si querés ponerlo a correr y yo les voy contando, Dale. déjalo sin audio que les voy contando. Ahí, por ejemplo, ven esa luz amarillenta cálida, es la luz que nos da la lámpara al panel solar. Si no, ahí adentro de la oficina no nos daría energía, ¿no? Después también para que vean el equipo, ¿sí? Ahí están conectados los paneles solares. Fíjense que el equipo es muy robusto, digamos. Ahí está el generador que les mostraba, ahí ya no en una foto, sino en vivo. Ahí estamos conectando la parte solar para que justamente, digamos, no usamos las borneras del equipo, ¿no? Usamos la ficha banana. Ahí el generador eólico, fíjense el porte. Yo estoy acá en la oficina nuestra de ventas que lo tenemos en exhibición a este equipo, ¿sí? Y ese generador solar, que va a tomar un poco la forma en la que yo lo excite, va a tomar el viento desde ahí, desde esa turbina que es bastante importante. Y de hecho, cuando le das velocidad. Ahí, Martín, si puedes hacer una pausita, por favor, que quiero explicar una cosa. Eso, mira, que se vea justamente el driver del motor. Ahí Bueno, donde le estaba metiendo mano al. Ah, ahí está. espectacular. Ni Hollywood podría lograrlo mejor. Fíjense. Otra de las cosas que también explicamos cuando damos estos cursos es cómo programar un variador de velocidad. Eso es un variador de velocidad trifásico con el cual ahí se puede ver que tenemos un potenciómetro externo, el cual yo lo conecté para poder manejar, esa mano es la mía ahí, manejando ahora van a ver la velocidad del ventilador. Y después tiene varias entradas digitales, que son esas perillas que están ahí a la izquierda sobre mi mano, donde yo programo, por ejemplo, diferentes, por ejemplo,
cosas que puedo programar en un variador de velocidad. Y ahí después les hago una salvedad. Una rampa de aceleración. El motor no arranca a la máxima velocidad, sino que va arrancando de a poco. También le puedo programar una rampa de aceleración, de desaceleración. Entonces, con eso yo puedo hacer diferentes ensayos para poder mostrar cómo la variación del viento va a afectar mi sistema de generación. O sea, más allá de moverlo a mano, como voy a hacer ahora, yo podría programar diferentes rampas como para poder ensayar eso. Por eso les comentaba antes que el vínculo y el título que pensamos con los chicos cuando pensamos para este webinar, que tiene que ver con la automatización. Porque otra forma de optimizar también el consumo energético es usar los motores con variadores de velocidad o con arrancadores suaves. Nosotros sabemos que un motor eléctrico de cualquier electrodoméstico, por ejemplo, o en una máquina industrial, el máximo pico de consumo lo tiene cuando arranca. O sea que yo para evitar arranques bruscos, usando un arrancador suave o un variador de velocidad, también bajo el consumo. Por eso me parece muy interesante que en este equipo esté el variador para poder mostrarle a los alumnos cómo programar ese variador, ¿no? Es un variador genérico, en este caso de marca Delta, pero es como cualquier variador trifásico que hay en el mercado, ¿no? Ahí, Martín, si querés, seguimos con el video. Fíjense ahí, ahora yo voy a ir variando la velocidad. Fíjense ahí, tiene mucha velocidad. Por eso es bastante más real, ¿no? Y ahí empieza a generar. Fíjense ahí, le estoy aumentando y empieza a generar con ganas. De hecho, se mueve, ¿no? Y se empieza a acomodar. O sea, la idea es que el generador eólico también tenga cierta autonomía para acomodarse a la mejor curva de viento, ¿no? En este caso yo lo dejé más o menos posicionado porque ya lo vengo probando, entonces como para que lo podamos, digamos, analizar, ¿no? Fíjense ahí el instrumento que está midiendo la velocidad del viento, ¿no? Ese instrumento ahí lo podemos ver cómo nos va marcando, ¿sí? Es inalámbrico, es decir, vos lo conectás, tarda algunos segundos en estabilizarse la medición y empieza a medir, con lo cual yo podría ir tomando nota de cómo estoy cargando la batería, a qué ritmo, según la velocidad del viento. En mi caso, lo hice bastante acotado porque estábamos en la oficina. Hay que tener cierta seguridad con la paleta que gira, pero se puede probar. Así que bueno, eso por el lado del eólico. Después también ahí mostrarles que todos esos instrumentos de medición que ven ahí a la izquierda son instrumentos de medición que me hacen no depender de un tester. Si bien ahí yo tengo un tester para trabajar, yo puedo medir el consumo, o sea, tengo instrumentos separados para medir corriente y voltaje en diferentes situaciones, ¿no? Entonces yo puedo hacer como que tengo una suerte de laboratorio de mediciones eléctricas como para ensayar qué corriente tengo en los paneles, qué corriente me genera el generador eólico, qué voltajes y también poder medir la potencia, o sea, sin el agregar instrumentos. Obviamente ahí está mi tester que cuando voy probando cables y cosas, siempre suelo tenerlo a mano, ¿no? Entonces ahí una visión genérica de todo lo que es el equipo. Fíjense que el equipo es un equipo bastante voluminoso, digamos, ¿no? No es un equipo chiquito. Si ustedes comparan con otros equipos que hay en el mercado de energías renovables, un equipo, digamos, profesional, digamos, ¿no? Yo podría entrenar tranquilamente a los técnicos y ahí están las baterías, ahí se alojan las baterías, que obviamente ahí tienen que tener. Ahí Martín, este queda invertido, no sé si lo podemos dar vuelta ahora. Si no, no importa, era un detalle más. No me permite darle vuelta ahora. Bueno, no se preocupen, pero ahí justamente para mostrar que les agregaba ese video como para mostrarle el tema de, digamos, cómo es el conexionado, digamos, ¿no? Es todo a partir de fichas banana, porque obviamente acá nosotros, a pesar de que tenemos la batería y trabajamos en continua, podríamos poner en corto la batería y el equipo es trifásico, porque ese motor es trifásico, por eso sería peligroso no tener la aislación completa, digamos, ¿no? De ahí que todas las fichas son aisladas. O sea, el equipo es trifásico y la alimentación de ese motor, la turbina, es trifásica. Entonces, de esa forma podemos evitar eh, cualquier accidente. Hay un poco para mostrarles, justo estábamos con mi compañero Iñaki charlando y mostrando eso. Ahí yo tengo la lámpara un poco apagada y fíjense lo que genera el panel, ¿no? Va a demorar unos minutos hasta que termina de arrancar
la lámpara completamente. Entonces, ahí lo que vemos son los dos paneles conectados. Y ahora cuando arranca la lámpara van a ver cómo empieza a subir el voltaje de golpe, ¿no? Mientras va subiendo, porque esto lo hice así para que lo vean en tiempo real, es hasta que arranca la lámpara. Fíjense que al costado ahí yo conecté unos DRGB, busqué lo que más podía hacer ahora que se vean imágenes. Tenemos también todo un panel para agregar consumos, porque obviamente si yo no consumo, entonces la batería nunca se descargaría, ¿no? Entonces desde ahí tomamos consumo. Van a ver ahora que cuando arranca la lámpara la tensión empieza a subir de golpe, digamos, ¿no? O sea que ahí tenemos también todo el laboratorio armado. ¿Ves? Ahora arrancó la lámpara fuerte y ahí ya la tensión aumentó un par de volts. Es muy importante eso de tener ahí esos consumos porque me permite a mí hacer ensayos eléctricos. Por eso este es un equipo que tiene tanto la generación como la carga de baterías, como el inversor para generar 220 y todo el laboratorio de mediciones eléctricas con los instrumentos y los consumos para poder generar todas las prácticas que están en el manual. Para ir finalizando, les voy a compartir acá por el chat la hoja de datos técnica del equipo. Ahí en unos minutos la van a tener cargada. Ahí se está cargando. Esa es la hoja técnica del equipo que estamos comercializando en toda la región. Obviamente, si están interesados, nos escriben a cualquiera de nosotros y a partir de ahí tratamos de cerrar la operación, modificamos el equipo para otros países, etcétera, ¿no? Lo que haga falta. Pero bien, esa es mi parte. No sé si tienen alguna duda, consultas, pueden escribir por el chat, ahí después vamos viendo. Voy a llevar el chat para la otra pantalla. Claudio me dice el mail de contacto. Sí, dale. Te escribo el mío y después me escribís si no sos de Argentina, te derivo al país que sea. Bien, ahí vamos respondiendo. Vayan haciendo las preguntas. A ver si aparecen más preguntas y respondemos todas juntas. Néstor nos dice excelente presentación. Bueno, muchas gracias. Ahí está Ahí, también Pablo, Martín compartirles Nota. tu contacto también, así queda tanto para Buenos Aires, Córdoba y demás, y cualquier cosa nosotros podemos ir derivando las consultas. Bien, ahí voy respondiendo. No sé, Ley, si querés poner también tus contactos de Colombia, ponerlos en el chat, por favor. Bueno, gracias, Darío, por tu comentario. Les voy a ir respondiendo acá. Eh, es muy interesante el tema, sí, la verdad que sí. Lo bueno de estos equipos que, insisto, podemos asociarlo también a la automatización. Entonces, está bueno para ampliar lo que podemos hacer formando técnicos, ¿no? En diferentes áreas, y sobre todo para tener el contacto. Hay una pregunta muy interesante que le hace Irei. No sé, Irei, de qué país sos, para hablarte con propiedad en cuanto a lo financiero, tema que me interesa muchísimo. Tuve la suerte, Irei. Bueno, gracias, colegas, acá también nos dicen gracias, muy buena la exposición y utilidad. Bueno, gracias, Joaquín. Bueno, Irei, si después podés comentarme de qué país sos para hablar con propiedad en cuanto a lo numérico. Pero Irei nos pregunta sobre digamos, la inversión en cuanto a lo financiero, ¿no? O sea, la tasa interna de retorno. A ver, eso hay que estudiarlo en cada proyecto. Hay que estudiarlo en cada proyecto. Eh, digamos, porque vos tenés diferentes niveles de inversión según el requerimiento que tengas, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer un diplomado en lo que es la parte financiera de proyectos de energías renovables y gracias, José Luis. Eh, pero, digamos, una cosa es si vos querés
calcular cuál es el retorno de inversión para una planta, un campo, ¿no? de generación solar, por ejemplo, como puede haber así en una región, o cuando es para una planta industrial. Pero el dato que te puedo dar, que básicamente en el caso de las plantas industriales, en la mayoría de los casos, el retorno de inversión se da por el lado de la recuperación impositiva en lo que es la cogeneración. Es decir, no tanto por lo que vos te vas a ahorrar de no gastar electricidad consumida de la red por la generación que vos tenés, sino por la generación de energía que a vos te va a permitir enviar energía a la red. Había que calcularlo con números, ¿no? ¿Cuánto pensás invertir? ¿Para qué país? En ese momento, ¿cuánto saldría de inversión del producto? Eso cambia bastante. Hoy por hoy esta tecnología bajó bastante de precio porque se masificó la fabricación y entonces como todo esto se produce en el mercado asiático, los controladores son económicos, los paneles solares son económicos. Entonces digo, eh, cuando lo pienso para el entorno industrial, he visto varias plantas, incluso plantas medianas y chicas que lo han hecho en Argentina, muchos frigoríficos. Eh, la inversión, el retorno de la inversión va a estar dado o analizado por el lado de cuál es tu devolución impositiva cuando vos devolvés energía a la red. Y acá también hago una última salvedad. Los que me conocen saben que me gusta la tecnología y me gusta explicarla, pero digo, ¿por qué lo explico por ese lado? ¿Por qué se ve por ese lado? Porque también es peligroso acumular mucha energía. Quiero decir, si vos vas a tener una buena generación eléctrica, es mucho más óptimo devolverla a la red y vos consumir lo que tenés que consumir y no tener un gran sector de acumulación de baterías, porque acumular en baterías es una situación de peligro. Tiene que estar con protección contra incendios, tienen que estar en una parte que va a ocupar un volumen importante de espacio y tiene que estar aislada, por ejemplo, de un sector de producción o un sector que pueda tener combustibles. Entonces, la acumulación de energía a altos niveles también es peligrosa. Por eso, generalmente, el análisis financiero se va a hacer por cómo va a ser la recuperación impositiva, ¿no? Que obviamente eso cambia de país en país, ¿sí? Espero ahí haberte respondido la pregunta, si que estás conectado y si no quedará en la grabación. Bueno, creo que todos, alguna pregunta más, nos saludan todos agradeciendo, bueno, nosotros también, muy contentos de poder hacer este webinar. Así que bueno, si ya estamos aproximadamente ahí, alguna pregunta más que tengan, algún comentario que quieran hacer, estamos a disposición. Muchas Gracias, gracias, Tomás. Jorge. Gracias, Tomás. Ahí les pusimos en el chat un link a una encuesta de satisfacción que les agradecemos si pueden tomar unos minutitos en contestarla. Nos sirve a nosotros para tener un feedback de lo que fue este encuentro y también por ahí conocer algunas otras temáticas que resulten de interés para que junto con el resto de los colegas podamos elaborar ese contenido y poder ofrecerlo a ustedes. Así que sin duda es que es sumamente valioso todo aporte que nos puedan hacer a través de esa encuesta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Héctor, también. Bueno, si nos responden la encuesta, se lo vamos a agradecer. Tienen nuestros contactos. Vos, Martín, pusiste el tuyo. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Voy a dejar de grabar y después calculo que en el transcurso de esta semana ya lo subimos a YouTube. Ricardo nos saluda desde Brasil. Bueno, bien, buenísimo. Espero que hayas entendido nuestro español. Muchas gracias. Sim, beleza. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar. Chau, Buen día para chau. todos. Gracias, Gracias. Martín. Gracias, Ley. Excelente, como siempre. Gracias a todos. Chau, chau.